El día de hoy, 4 de diciembre, ya llegamos a diciembre, del 2024, bueno, en ese momento son las 4:25 de la tarde. Hace unos minutos se llevó a cabo la conferencia de prensa en Casa Presidencial, como es usual. Parte de lo que se desarrolla, pues obviamente se sabe que son las preguntas por parte de la prensa. El día de hoy, la segunda pregunta la realizó Danilo Chávez de La Reacción. Pues hizo uso de su carácter, de su ya conocido carácter para tratar de buscar una aclaración. Y muy probablemente algunas personas, de repente detractoras o defensoras de algún sentido de la libertad de prensa y de información, van a tomar lo que hizo el presidente como algo incorrecto o incluso van a tomar como una afectación a la libertad de prensa. Sin embargo, y de manera muy objetiva, la más objetiva posible, vamos a analizar qué fue lo que sucedió, porque evidentemente hay temas acá que hay que ajustar, que hay que analizar y entender correctamente. Por lo menos brindar los elementos para que las personas tengan la oportunidad de hacer su propio criterio, que al final de cuentas es el objetivo. Si alguien está de acuerdo, bien. Si alguien difiere, bien, también, no hay ningún problema. El punto es exponer las cosas y desmenuzarlas para ver qué pudo haber sucedido y pasado ahí. Entonces vamos a compartir con audio. Ahí viene, ahí está. Es un episodio muy corto, la verdad, muy corto. Lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Muy calladitos. Muchas gracias, don Ernesto. No hay repregunta. Danilo Chávez, de La Reacción. Señor presidente, buenas tardes, ministros y personas conectadas. Presidente, la consulta es sobre el proyecto de ley, que ya es ley, ya fue aprobado en segundo debate y demás, de la condonación de deudas de cargas sociales con la Caja Costarricense del Seguro Social. Este proyecto se aprobó el 28 de octubre por parte de los diputados. Sabemos pues que usted no es muy afecto a lo que haga la Asamblea Legislativa, pero ya fue ¿Qué aprobado. quiere decir usted con eso, Danilo? Y aquí viene el problema de una vez. Vamos a ver. El periodismo se enfoca en informar. Ese es su principal objetivo, informar. Pero hay diferentes categorías de periodismo. El periodismo informativo es el que se lleva a cabo todos los días, lo que están haciendo la mayoría de los periodistas que están ahí y los comunicadores que están ahí en la conferencia de prensa haciendo preguntas para informar lo que opina el presidente. Está el periodismo investigativo, que es mucho más amplio, mucho más detallado. Es lo que está haciendo Multimedios, dicho sea de paso, con el tema de la caja, de los reportajes que han salido últimamente. El periodismo de opinión, hay quienes dicen que los periodistas no deben opinar. Sí, sí podemos opinar. ¿Ok? Todos podemos opinar porque hay un principio constitucional de libertad de opinión. Entonces, libertad de expresión. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no podemos mezclar cosas. ¿Ok? No podemos mezclar el tema del periodismo de opinión con el de información. ¿Por qué? Porque entonces sucede esto, justamente, en el que yo meto mi opinión o la opinión de mi medio o el enfoque editorial del medio al que yo represento en una pregunta que tiene afán informativo. Eso es, eso es como condicionar, dar por un hecho algo en el planteamiento de una pregunta requiere necesaria y obligatoriamente que yo tenga el criterio y el sustento necesario para yo defender ese argumento. Y eso fue exactamente lo que no sucedió en este momento. Entonces, vamos a retroceder un tirito y vamos a ver qué fue lo que pasó. Nuevamente. Que yo no soy... Que haga la Asamblea. Aprobó el 28 de octubre por parte de los diputados. Sabemos pues que usted no es muy afecto a lo que haga la Asamblea Legislativa, pero ya fue ¿Qué aprobado. quiere decir usted con eso, Danilo? Que Que- yo no soy afecto a lo que hace la Asamblea Legislativa. Es Eso es mi- una afirmación, quiero que me lo explique. Es una repregunta eso. No, no es pues, una me la quito. repregunta. Entonces, Danilo Chávez, de La Reacción, que para muchas personas, algunas, como lo quieran determinar en la valoración estadística, ¿verdad? La Reacción es un medio que
tira un poco como para las universidades, un poquito crítico del gobierno. Eso no está mal, pero a la hora de formular las preguntas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se pueden exponer justamente a esa respuesta del presidente. Y principalmente se pierde la oportunidad de hacer una pregunta valiosa para conseguir información valiosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Le dice Danilo Chávez al presidente, sabemos que usted no es muy afecto a lo que haga la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes sabemos? Sabemos él y alguien más, sabemos él y el medio de comunicación, sabemos un grupo de la población. Si va a decir, de repente hay un estudio que dice que opinan que el 30, 40, 50, 100% de la población, el porcentaje que sea, ¿ok? De la población, opinan y consideran que el presidente Rodrigo Chávez no está de acuerdo con las decisiones que toma la Asamblea Legislativa e incluso más específico, no es afecto de las decisiones que toma la Asamblea Legislativa, o sea, no le gustan, ¿ok? No está de acuerdo, no le gustan. Entonces la pregunta debería ser, según la encuesta tal, el tal porcentaje de la población considera de que usted no tiene un afecto especial por las decisiones que toma la Asamblea. Entonces, sigue con la pregunta. ¿Ok? De lo contrario, está metiendo. Si no tiene un argumento, si no tiene un peso, si no tiene un soporte para afirmar eso, porque el presidente se lo dijo muy bien, usted está afirmando algo. ¿De dónde viene esa afirmación? Si no la tiene, es opinión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo voy a plantear una pregunta con carácter y objetivo informativo, incluyendo mi opinión o la de mi medio de comunicación o la de sabemos, o sea, quién sabe quiénes, ¿ok? No sabemos quiénes, no sabemos cuántos. Metiendo esa opinión dentro de la pregunta, es decir, condicionando la pregunta, casi, casi que diciéndole al presidente, bueno, creo que va a tener, de repente va a tener que aceptar el hecho de que usted no es afecto a lo que opine o decida la Asamblea. Es exponerse de una manera para que el presidente justamente refute con todos los argumentos del mundo, y nada más ahí utilizó uno, pero con todos los argumentos del mundo, que la pregunta, desde el punto de vista periodístico, está mal construida, por lo tanto, mal planteada. Porque no podemos basar una pregunta importante en justamente literal, justa, literal y totalmente en un supuesto o en una opinión personal. Entonces seguimos. Yo le estoy preguntando a usted, en esa introducción editorial que hace, dice, sabemos que usted no es muy afecto a lo que hace la Asamblea Legislativa. Barájeme eso despacito, ¿y qué quiere decir? Mi consulta, presidente, No, es, ¿qué me va a decir? ¿Qué quiso decir usted con eso, señor periodista? es bastante público que usted continuamente ataca a la Asamblea No, Legislativa, señor. presidente. Y aquí no solamente no pudo defender el punto, ese punto de que no es afecto de las decisiones que toma la Asamblea Legislativa, o sea, de dónde surge, de dónde nace, de dónde viene justamente esa afirmación, no la pudo sostener. Lo que hace es tratar de agarrar otro elemento y decir que ataca a la Asamblea Legislativa, que es otra valoración que tiende a ser muy subjetiva, porque ahí lo que está diciendo es, yo creo que usted ataca, yo creo a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo creo que usted no es afecto de lo que hace u opine o decida la Asamblea Legislativa. Entonces, nuevamente se expone a que el presidente le diga que él es contestatario, que él es crítico, que él confronta, ¿verdad?, los criterios de la Asamblea Legislativa y no en todo, porque si nos ponemos a pensar, hay decisiones y proyectos que ha aprobado la Asamblea con los que el presidente está de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo el presidente? Muchas veces en la forma en que se construyen, por ejemplo, algunas comisiones, en la forma en que algunos diputados se expresan o la manera en que construyen justamente el control político. ¿Cuál es el objetivo de construir em, una pregunta con estas dos variables, por lo menos,
que justamente lo que hacen es desperdiciar una valiosa oportunidad de obtener buena información y más bien expone al periodista. Vamos a ver, voy a ser muy claro en esto. Si bajo algún argumento se va a decir o indicar que hay una violación a la libertad de prensa, habría que ver cuál es ese argumento, porque la violación a la libertad de prensa se basa en el ejercicio correcto del periodismo, y el ejercicio correcto del periodismo al momento de plantear una pregunta es de justamente construirla de una manera en que pueda ser bien recibida y que consiga una buena respuesta. Pero bajo ese entendido, ni la pregunta era buena, ni la respuesta que consiguió era la que realmente quería. Más bien, lo que hizo fue provocar que el presidente lo pusiera, como en la miniatura de ese video dice, lo puso en su lugar. ¿Por qué? Porque el lugar del periodista es el de preguntar con hechos objetivos, claros, para informar. Pero si va a ir a generar una pregunta con base en una línea ideológica, una línea editorial o una opinión personal, por eso el presidente le dijo del editorial que hizo al inicio, ¿verdad? Porque estaba dando su opinión. Si va a ir a hacer esa pregunta tratando de buscar información objetiva, son cosas que no empatan, son cosas que no combinan, ¿ok? La pregunta correcta era, en tal fecha, la Asamblea aprobó tal proyecto y se envió a su despacho. Concretamente, cuándo se estaría firmando, porque de eso depende esto, esto y esto. Y cuáles son, de repente, las consideraciones o las condiciones necesarias para que se dé justamente esa firma. Eso era todo. Porque había que meter el tema del afecto a la asamblea, a las decisiones de la asamblea, porque había que mencionar incluso para justificar esa parte de la pregunta que habían ataques cuando justamente el presidente ha sido claro en que el término ataques él no lo utiliza. Si queremos obtener una respuesta del presidente, entonces había que plantear esa repregunta o esa aclaración con base en las palabras del presidente para poder obtener justamente la respuesta que queremos. Es decir, usted ha sido confrontativo, usted ha cuestionado algunas decisiones de la Asamblea, no generalizar, es que son un montón de cosas que sucedieron mal en esa pregunta. Yo desafío las acciones de la Asamblea Legislativa y tenga más respeto con sus afirmaciones y haga la pregunta que quiere hacer. Tenga la bondad. Después de ¿Por qué más respeto? Porque es una falta de respeto decirle a alguien, usted es así, usted piensa esto, usted opina esto, usted hace eso desde mi propia óptica, desde mi opinión personal. Eso es irrespetuoso, salvo que yo tenga las bases para poder defender ese planteamiento. Ya no estamos hablando únicamente de la pregunta de Danilo Chávez al presidente, estamos hablando incluso de relaciones humanas. Yo sé que a usted no le importa que la casa esté limpia. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo me metí en la red neuronal de esa persona para poder decir eso? ¿Cómo defiendo ese punto? Es por ahí más o menos el desarrollo de la idea. 37 días de haber aprobado eso, ¿usted firmará esta ley o ya perdió interés, siendo que usted firmó la primera condonación el año pasado? Esa es la consulta. El proyecto está para firma en mi despacho. Yo tengo que firmar la ley a menos de que no la haya vetado. Gracias. ¿Tiene repregunta? Por supuesto. Presidente, después, esta ley beneficiaría a miles de trabajadores independientes, miles de trabajadores que esperan una condonación. Después tiene que ir, el reglamento de la caja tendría que ser modificado para poder aprovechar esta ley. Esa prórroga vence de este sábado, en 8-14 de diciembre. El tema es si va a estar a tiempo para que después la caja tenga que sesionar de manera extraordinaria para aprobar esa ley y ponerla a funcionar. Pregúntele a la caja, yo firmaré en el momento correcto. Gracias. Lamentablemente, bueno, también lanzó otra frase, si ya perdió interés. Es que no se puede definir eso.
¿Cuál es el objetivo realmente? Por ahí en los comentarios pueden poner cuál es el objetivo realmente de plantear una pregunta de esa manera. Lo que hizo fue indisponer al presidente y le dijo, lo firmaré en el momento correcto y la caja decidirá, gracias. Y le hace así, o sea, como ya terminó, bye bye. ¿Por qué exponerse de esa manera? El periodismo tiene una obligación social, que es buscar información adecuada, correcta, veraz, objetiva. Y para eso hay que plantear preguntas de manera veraz, objetiva, adecuada. No podemos sembrar manzanas y pedir que caigan naranjas. Ese es el punto. Entonces, incluso le dice, bueno, ya hablé lo de perder interés. ¿Cómo defino yo si se pierde interés? Si está dentro del plazo para firmar todavía, ¿cuál es la valoración que yo hago, el estándar, la medida, para definir si se está perdiendo interés o no en firmar? Nada más, una propuesta de pregunta es, se firmó tal día, se aprobó tal día, lleva 37, ¿cuándo se estaría firmando? ¿Cuáles son las valoraciones que están haciendo sobre esa ley? O si eventualmente pensaría en vetarla, podría decir, porque es una posibilidad, bajo qué consideraciones y cómo se podría hacer con el tema de la caja. Me imagino que no estaba la presidenta temporal de la caja en ese momento como para contestar esa pregunta, me imagino, no sé, pero eventualmente se perdió la oportunidad de conseguir una buena respuesta, incluso una buena respuesta. Incluso se podría haber mencionado la cantidad de personas beneficiadas con esa ley y le da más potencia a la pregunta. Pero no, decir que no es afecto a lo que hace la Asamblea Legislativa, las decisiones, decir que ataca a la Asamblea e incluso decir si ya perdió el interés. Son tres factores que no tenían nada que ver en la pregunta. Todo medio tiene todo el derecho de plantear las preguntas como le dé la gana, como consideren. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de preguntar? Obtener respuestas. Pregunto entonces, ¿obtuvo la respuesta más completa posible con el planteamiento de pregunta que hizo? Yo personalmente creo que no. Y es ahí donde yo, muy personalmente, como periodista, me siento como con ese sinsabor de boca, porque uno quiere realmente ver un ejercicio periodístico que responda a lo que la gente quiere del periodismo. La pregunta es, ¿queríamos una pregunta planteada de esa manera o queríamos una respuesta amplia y detallada por parte del presidente? Ese es el punto. Lamentablemente no fue así. Entonces, repito, si digo en la miniatura lo puso en su lugar, es porque el lugar del periodista es formular preguntas tan inteligentemente construidas que pueda obtener la mayor y mejor información posible de parte de la persona a quien se la está formulando. Eso es todo. Muchas gracias.